Cordial saludo a todos, un cordial saludo a todas y todos. Quiero presentar esta STS de lenguaje que he preparado con mucho amor, y esta STS va dirigida en este ciclo de apertura por una pedagogía dialógica para la comprensión y el pensamiento crítico. Así es de que quiero motivarles a que estemos muy dispuestos para este aprendizaje y de esta manera podamos llevar a nuestros niños y niñas hacia un pensamiento crítico en nuestro modelo de aprendizaje remoto que estamos trabajando ahora o de alternancia. Empecemos pues con esta presentación en la cual tengo inicialmente nuestra CDA2 del grupo de la formadora Mary, que está compuesta por compañeros que son del área de lenguaje que nos ayudaron profundamente en la preparación de esta STS, del área de matemáticas y del área de educación inicial. Tenemos entonces nuestros acuerdos en nuestras presentaciones, que son la puntualidad, mantener silenciado el micrófono y activarlo solo para hablar, mantener apagada la cámara y prenderla solo en el momento de hacer intervenciones, levantar la mano para intervenir, hacer un uso adecuado del chat, respetar el uso de la palabra y en el momento de hacer intervenciones que sean estas muy precisas, que sean muy puntuales y muy acordes a lo que se está tratando en el momento. Quisiera empezar este momento con una frase que nos hace alusión Paulo Freire y nos dice de una manera muy linda, él expresa: un educador democrático no puede negarse en el deber de reforzar en su práctica docente el pensamiento crítico del educando, su curiosidad y su insumisión, perdón. Entonces es importante que nosotros como educadores tengamos claro, hacer una reflexión sobre llevar a nuestros educandos a un desarrollo de un pensamiento crítico, de tal manera que se incorpore no solamente en el área del lenguaje, sino en todas las áreas y que nos permita esto tener una propuesta de mejoramiento institucional. Ese es el propósito de nuestra STS y que amarrado a ese propósito tenemos 4 objetivos específicos que nos van a ayudar al cumplimiento de este, y es presentar un esquema de comprensión de textos que van a posibilitar ese diagnóstico sobre habilidades del pensamiento para nuestras estudiantes, una conceptualización de 2 corrientes de pensamiento crítico en educación. Vamos a hacer una reflexión acerca del papel de la educación y de las prácticas pedagógicas actuales a partir de la pedagogía del caracol que nos propone Ernesto Saballoni y para la construcción de una nueva ruta del establecimiento educativo. Y por último, fortalecer esos diagnósticos que nos han arrojado las pruebas que hemos hecho en esta institución, ya que no se hizo la prueba de evaluar para avanzar, pero desde el diagnóstico que tenemos del año pasado, esas revisiones que venimos haciendo desde el día de la herramienta integrada, poder hacer una propuesta que nos ayude a tener un plan de mejoramiento para que nuestros educandos reciban ese aprendizaje. Dentro de los aprendizajes esperados, queremos que tanto los tutores, nosotros como los docentes, se pueda conceptualizar sobre los principios básicos de 2 corrientes de pensamiento crítico y su relación con las habilidades del pensamiento y modelos de comprensión. Eso también nos va a llevar a ese segundo aprendizaje esperado, que es que se haga un diagnóstico de 3 habilidades del pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Les traigo pues los momentos que tienen desde el PTA todas nuestras STS y CDA, que es el momento de exploración, el momento de estructuración, el momento de práctica guiada y el momento de transferencia. Y por último, el momento de valoración y cierre. Entonces vamos a iniciar con el momento de exploración. Para ese momento de exploración quiero hacer alusión a un cuento que se titula Hasta que podamos abrazarnos y está dirigido para todos los niños que no pueden abrazar a sus seres queridos. Empecemos con el cuento. Dice: Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo Búho. Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres.
Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga se sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una carta y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó con ella. Erizo le envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio y lo atrapó y se lo guardó. Y le envió 3 besos de vuelta. Tortuga cantó una canción. Erizo tocó para acompañarla. Después, los dos hicieron el mismo dibujo para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía y cuando brillaba el sol, pero los dos sabían que se querían, no se podían abrazar, pero se querían. Tomado del libro Hasta que podamos abrazarnos, del autor Polly Dunbar. ¿Qué nos deja este cuento? Este cuento nos invita a fortalecer esa confianza que quizás hemos perdido, a fortalecer esa seguridad, a que tengamos un momento para hacer una pausa para ese reencuentro que nos va a posibilitar esta medida de alternancia que está diseñada para trabajar ahora con nuestros estudiantes y para que en un momento que se nos brinde la oportunidad de tenerlos al frente, podamos crear estos lazos otra vez de confianza, de saber que ellos van a crear otras maneras de relacionarse mientras no podamos abrazarnos. En ese sentido, y yendo también en lo que tiene que ver con esta etapa de exploración, nosotros sabemos que Dios nos ha regalado unas manos maravillosas. Y desde este texto de Ernesto Savalloni nos invita a aprender a través de las manos. Y él nos dice y nos expresa que nosotros tenemos que entender que las manos no solamente nos sirven para tomar cosas, sino que las manos nos permiten llegar a muchas cosas. Está esa mano que trabaja, esa mano que juega, esa mano que comunica, esa mano que crea, esa mano que descubre. Y a través de esas diferentes manos, nosotros podemos ver diferentes roles que se desempeñan. Por ejemplo, cuando hablamos de esa mano que abraza, que comunica, es una mano que abraza, pero también es una mano que acaricia, también es una mano que roza, que saluda, que protege, que ofrece. Es una mano muy propia de familiares, de amigos, de nuestra madre, de nuestro entorno, de esos seres queridos. Está también esa mano que crea y es esa mano que plasma, que pinta, que esculpe, que imita, que escribe, es esa mano particular del escultor, esa mano del pintor, la mano del bailarín, la mano del escritor, la mano de aquel que plasma con sus manos la belleza de la pintura, y también encontramos esa mano que descubre, que es esa mano que mueve, que enumera, que desplaza, que mezcla, que clasifica, que agrupa. Son aquellas manos de los científicos, de los investigadores, de los ingenieros. Está también esa mano que crea, esa mano que trabaja, que enrosca, que cierra, que desatornilla, que ensambla, que cava, que la tienen los artesanos, los operarios, los agricultores, nuestros campesinos, la tenemos nosotras las amas de casa, esa mano laboriosa que está allí. Y también está esa mano que juega, esa mano que lanza, que aprieta, que sujeta, que gira, que manipula, y pertenece a aquellos que disfrutan la lúdica, los niños, los jóvenes, los adultos. Como nosotros en la escuela vamos a descubrir
qué mano tienen los niños y permitirles a ellos crear esa conciencia, ese pensamiento que les permita descubrirse a sí mismos, si son esa mano que trabaja, si son esa mano que juega, si lo que a ellos los aborda es esa mano que comunica, esa mano que crea, esa mano que descubre, y a través de sus aprendizajes ellos van a permitir hacerlo. En este momento de exploración, nosotros nos vamos a reunir en grupos y a través de estos tipos de manos, esa mano que comunica, que crea, que descubre, que trabaja y que juega, vamos a tratar de expresar aquellas cosas que nosotros de pronto creamos en estos tiempos de alternancia. Ya llevamos un año desde que inició esta pandemia, que nos tocó reinventarnos, que nos enviaron a nuestras casas a pensar otras maneras de enseñarnos. Eso nos llevó a tener esa mano que crea, nos llevó a tener esa mano que descubre como docentes, que dijimos, ¿qué voy a descubrir ahora? ¿Qué voy a aprender ahora que tengo que enseñar desde otras maneras, desde otras miradas? Nos tocó ser esa mano que trabaja y esa mano que crea. Entonces, como ya hice esa actividad previa con el equipo de docentes, quiero presentarla cómo ellos quisieron hablar de esas manos que crean y cómo ellos expresaron. Creo un canal en YouTube, otras nuevas formas de evaluar, crear ruletas interactivas para tener una buena participación, explorar diferentes herramientas y compartir con mis compañeras, crear sopas de letras, rompecabezas para hacer divertidas las clases. Esta pandemia nos llevó a reinventar la manera de enseñar y utilizar elementos tecnológicos que me permitieran establecer contacto con mis estudiantes. El equipo que trabajó las manos que trabaja, valga la redundancia, ese equipo escribió lo siguiente: esto se hizo en una CDA y dijo: trabajo en colaboración con los padres de familia, trabajo de mayor cercanía aunque estamos más separados, trabajo interactivo, colaborativo, personalizado, trabajo desde lo virtual. En esas manos que comunican, los docentes expresan que usaron plataformas como, no sé cómo se pronuncia esto, y Classroom. Esta situación nos enseñó a tener, voy a coger el láser, esta situación nos enseñó a tener una comunicación más efectiva por medio de las diferentes plataformas y dispositivos, expresó una docente, aprender de mis estudiantes y fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo. Una de mis niñas le gusta el diseño gráfico y ella fue mi mano derecha. Entonces, mire que se fueron manos que se comunicaron y permitieron que aún estos estudiantes les permitieran diseñar esos nuevos aprendizajes. Dentro de las manos que descubren, ellas expresaron que descubrieron herramientas tecnológicas nuevas como el Jamboard, descubrieron de lo que somos capaces de hacer todas las docentes. Voy a agrandar esta para que se pueda visualizar mejor. Bueno, en este momento no está activo. En esta nueva virtualidad yo descubrí la realidad que viven las niñas en sus hogares, descubrí lo que somos capaces de hacer los docentes, que no necesitamos, que la tecnología no reemplaza al docente. En esas manos que juegan, una docente de preescolar nos mostraba imágenes de juegos interactivos que ella realizó con las niñas, hicieron juegos familiares como bingos, loterías, se divirtieron con juegos de roles y participaron ahí los padres de familia. Entonces fueron aprendizajes muy significativos. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que desde esas miradas nosotros podemos tener un pensamiento crítico, y según ese tipo de mano, cada grupo elaboró una actividad y nos permitió ver cómo creció en este tiempo de pandemia. Entrando en este segundo momento de estructuración, entonces podemos ver las corrientes del pensamiento crítico. Hay dos grandes corrientes. Una primera corriente que está liderada principalmente por 3 docentes y que empieza a surgir en este segundo momento de estructuración. Vemos que empieza a surgir con el movimiento del pensamiento crítico que se da en el siglo XX, en la década de los 60, con un grupo de docentes en Estados Unidos, y esta segunda, que es
que tiene que ver con el pensamiento crítico, que nos lo traemos pues esa propuesta de Paulo Freire, no lo sé pronunciar, Freire. Él nos invita a crearnos conciencia y cómo ayudar a generar esa conciencia. En ese sentido, queremos mostrarles que desde el pensamiento crítico, este nos propone varias habilidades y nos propone habilidades en que nosotros podamos llegar a nuestros estudiantes con esas capacidades, que ellos les permitamos a ellos adquirir esa destreza, esos aportes que les va a ayudar a no tragar entero. Entonces, especialmente de los aportes que nos hace Ana Muñoz, la española, ella nos habla de algunas habilidades del pensamiento crítico, y esas habilidades que ella nos expresa, nosotros las podemos compartir en la escuela y podemos descubrir allí también muchos aprendizajes en nuestros educandos. Partamos entonces de ahí y tomando como una frase muy concreta de ella, dice como una competencia, entendiendo el pensamiento crítico, como una competencia estratégica de aprendizaje de orden superior, caracterizada por ser intencional, por ser activa, por ser autorregulada, individual, sistemática, disciplinada y movida por razones flexibles, contextualizadas, multifacéticas y multicriterial, cuyo objetivo es la interpretación, la evaluación, el análisis, la inferencia, la deducción y la revisión de información para determinar qué hacer o qué creer en una situación concreta. Sabemos que estamos en un mundo que expone a nuestros estudiantes a una gran influencia a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y por qué no permitirles a ellos tener esas oportunidades que les permita identificar qué tan cierto es aquello que está circulando en las redes, qué tan cierto es aquello que se está expresando. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros queremos expresar qué es el pensamiento crítico, queremos llevar al aula una actuación reflexiva que vaya a ofrecer varias miradas de todos los autores que nos permitan ir más allá para que los estudiantes aprendan a no tragar entero y así ayudar a que nuestros estudiantes se puedan generar un pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación que tenemos a través de esta STS y queremos motivarles a que hagamos un trabajo pues bien dinámico en ese sentido. Pensando en todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, a uno se le viene a la imagen, si habláramos de una caricatura o de un dibujo animado que nos representara el pensamiento crítico, nos viene a la mente Mafalda. Y en ese sentido queremos hacernos esta pregunta: ¿cómo promover el pensamiento crítico? ¿Cierto? La expresión que diría Mafalda es: sé que solo hay una libertad y es esa libertad de pensamiento. Y nosotros los docentes, ante la imperiosa tarea de aprender a realizar esa tarea, de enseñarles a pensar a nuestros estudiantes, de enseñarles a tener un pensamiento crítico, un pensamiento que pueda hacer inferencias, que pueda tener argumentos, que puedan ser niñas que sean pensadoras, que sean movilizadoras de aprendizajes y que a su vez puedan apreciar aquello que leen y revisar lo que les ofrece el entorno. Los invitamos entonces a que podamos promover el pensamiento crítico teniendo en cuenta estas técnicas de aprendizaje que tienen que ver con las partes y el todo, con la discusión socrática, con comparar y contrastar, con la discusión socrática y con la detención de la información sesgada. Entonces, atendiendo a esta propuesta, queremos, pues que es la propuesta que nos presenta Ana Muñoz, queremos presentarles las técnicas de aprendizaje que ella nos ofrece, una técnica pues
como muy dirigida, que nos permita a nosotros llevar a nuestros estudiantes a ese pensamiento crítico, y desde allí ella nos ofrece que nosotros pensemos cómo se presentan cada una de estas estrategias, estas 4 estrategias. Recordemos que hay un ejercicio de pensarnos con habilidades como contrastar, como comparar, como analizar y muchas cosas, pero vamos a analizar estas 4 técnicas que nos ofrece Ana Muñoz, y son en primer lugar las partes y el todo. Y en ese sentido ya nos expresa de tener esa oportunidad de ayudarle a nuestros estudiantes a determinar lo que hace parte de o cuál hace parte que corresponde al todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de pensamiento, de discriminar, de rayar, de utilizar, de organizar gráficos, de llevarlos a hacer mapas mentales. Ejemplo, cuando resolvemos en matemáticas esas situaciones problema, y nosotros llevamos a las niñas y a los niños a hacer un mapa mental que les permite identificar qué me está pidiendo, qué se espera que yo encuentre en esta situación. Cuando leemos un cuento en Aprendamos Todos a Leer o en los libros de entretextos, y nosotros llevamos al niño a hacer inferencias o hacer preguntas que son textuales, pero hacer preguntas también que son de indagar, entonces desde ahí estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Y les estamos ayudando a las niñas a tener herramientas metacognitivas que les van a ayudar a identificar esas partes y ese todo. Aquí implica un ejercicio desde el discurso, y ese discurso es desde el lenguaje, porque van a generar preguntas que les ayuden, como qué pasaría si las partes estuvieran perdidas, qué pasaría si las partes estuvieran en otro lugar, qué pasaría, cuál es la función de las partes, por ejemplo. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con la comparación y el contraste, entonces, qué cosas se pueden comparar con otras, o en qué cosas se asemejan o no a otras, y qué hay de diferencia en relación a una con la otra. Esas técnicas de aprendizaje se pueden aplicar absolutamente a cualquier tipo de enseñanza, a cualquier tipo de aprendizaje, inclusive, hablando del lenguaje, se puede aplicar a cualquier tipología textual, y es ahí donde nosotros como docentes, nosotros como maestros, tenemos que llevar el texto de acuerdo al nivel del estudiante, y desde ahí empezar a desarrollar ese pensamiento crítico. En la CDA que he hecho con las docentes de educación inicial, en primero, por ejemplo, con los padres de familia, les he hablado de que cuando cuando hacemos esas lecturas intencionales, cuando nosotros a través de esas lecturas hacemos preguntas que indaguen, pero que no solamente sean textuales del texto, pues así como muy propias del texto, sino que también sean esas preguntas que les llevan a ir más allá, van a crear en ellos un pensamiento más crítico. Entonces, para promover ese pensamiento crítico, hemos mirado pues ya esas 2 habilidades. Ahora vamos a ver la que tiene que ver con esa discusión socrática, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esto se retoma desde ese ejercicio dialógico, desde ese momento en que yo hago esa pregunta, desde ese momento en que yo como docente indago, desde ese momento en que yo inclusive le genero preguntas a mi estudiante, y es aquí en este ejercicio del saber donde yo puedo reconocer lo que el otro sabe, pero especialmente yo puedo ayudar a mis estudiantes a que ellas puedan determinar, a que ellas puedan clasificar, a que ellas puedan incluso clarificar, identificar algunos aspectos, algunos supuestos, a generar unos razonamientos, y especialmente a generar unas buenas preguntas, porque cuando empezamos a interactuar desde la pregunta, se generan ellas otras preguntas que de pronto uno como docente dice, yo no lo había mirado desde este punto de vista, o no había mirado este ángulo, esta lista que está viendo esta niña, y nos lleva a nosotros también a esa reflexión. Y por último, la detención de información sesgada, que es cómo revisar esas palabras que están, por ejemplo, cargadas de un enunciado emocional.
¿cierto? Pero que además están sobregeneralizadas o que el maestro le ayuda con preguntas como donde cada uno de los estudiantes empieza a relacionar con inquietudes, a pensarnos si esa información es adecuada, si es precisa, si de pronto está inclinada, si de pronto la persona que nos está dando el noticiero está tratando de acomodarnos a una situación, de acomodarnos a una posición, o de pronto aquel que nos está dando un mensaje nos está tratando de sesgar hacia un lado, y es ahí cuando yo tengo ese pensamiento crítico que puedo llegar hasta ese lugar. Para precisar más en detalle, veámoslo con una caricatura, y está el papá dándole pues aquí no me parece que se llama este niño, le da un chicle y le dice, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo, a lo que le responde Mafalda, ¿el discurso de quién? Entonces es rico que nuestros estudiantes puedan aprender, que ellos escuchan ese conocimiento, que ellos reciben ese conocimiento, que ellos lo pueden interiorizar, lo pueden masticar, pero no necesariamente lo van a tragar, porque van a pasarlo por el filtro de aquellas cosas que les permiten identificar qué tan cierto es, qué tan profundo es, qué tan válido es lo que el otro me está expresando. Vamos entonces a ese tercer momento, que es esta parte de, ya vimos pues la exploración, ya vimos el momento de estructuración. Entonces, desde esta perspectiva vamos a abordar el momento de práctica, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer ese momento de práctica? Lo vamos a proponer desde un modelo de comprensión. Es decir, que en este caso de esta STS vamos a promover un modelo de comprensión constructivo, pero un constructivo interrogativo, es decir, un modelo constructivo cognitivo que nos permita identificar que nuestros estudiantes tienen unos conocimientos previos, ¿cierto? Entonces nosotros partimos de ahí, pero además ellos tienen unos contextos y nosotros tenemos que tener claro esos contextos para poder ir a ese tipo de indagación que ellos necesitan, y que a su vez va a permitir identificar qué pueden inferir nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, este modelo va a plantear un ejercicio que va a permitir retomar todo lo que nuestros lineamientos curriculares mencionan, y que nos va a posibilitar que nuestros estudiantes puedan leer el mundo, puedan acercarse al universo textual, y que lo hagan de una manera que les permita utilizar estas habilidades que les lleven a pensar. Entonces es esta parte que es la práctica, donde nosotros en este esquema queremos primero lograr que el estudiante reconozca que existe un texto base. Eso es primordial, que el estudiante sepa que partimos de un texto base. Ese texto base, es decir, existe un modelo situacional para que pueda reconocer ese tipo de ese texto base, ¿cierto? En segundo lugar, existe una situación comunicativa que rodea al estudiante, es decir, que hay que reconocer unas características de ese estudiante sobre la comprensión de ese texto. Entonces, ese texto base va a ofrecer a mi estudiante tener una superestructura, es decir, una tipología textual, que si es un cuento, que si es una novela, que si es una escritura tipo argumentativo, descriptivo, informativo. Entonces, independiente de la tipología que tenga, me va a permitir desarrollarlo. Si es una macroestructura, que me va a permitir dar cuenta de ese enunciado desde mis presaberes y desde la interpretación que yo realizo, que me está comunicando el texto, que me está dando ese texto en forma general. Y una microestructura, que son esas pequeñas partes que me ofrece ese discurso para reconocer que ese enunciado genera en el texto base, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo hacer ese ejercicio del modelo constructivo interrogativo?
Efectivamente, como les decía ahorita, hay un conocimiento de esos saberes previos en nuestros estudiantes, hay una relación con esos conceptos, pero también hay unas inferencias que tanto el estudiante como cada uno de nosotros, todo el lector, va a hacer a través de eso que indaga, de eso que lee, de eso que escucha. ¿Cómo le ayudamos entonces a las niñas a reconocer qué hay en el texto, cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le podemos llevar a identificar qué es lo que me dice el texto, qué quiso decir el autor, qué me dice el autor del texto? Para eso es importante que yo conozca el contexto del autor, es decir, dónde nació el autor. No, si un autor escribiera en este momento, estaría escribiendo quizás desde la vivencia que está viviendo esta pandemia, entonces el autor va a querer expresarme desde una situación que está viviendo momentánea, entonces, ¿qué me quiso decir el autor con este texto? ¿Qué está viviendo él en ese momento? ¿En qué época se estaba viviendo? ¿Qué situación especial se estaba viviendo en ese momento? Y eso me va a dar cuenta de lo que quiso decir el autor. Pero si yo pregunto qué dice el texto, entonces yo ahí estaría haciendo una pregunta literal. Si yo pregunto qué quiso decir el autor, estaría haciendo una inferencial. Pero si yo quiero llegar a una crítico intertextual, entonces ahí es donde yo llevo al estudiante, al educando, a que me diga qué te está diciendo el texto. O sea, ese texto, eso que tú leíste, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Cómo lo podrías aplicar a tu vida? ¿Cómo lo podrías traer a tu contexto actual? ¿En qué te puede favorecer o en qué te puedes favorecer o qué acercamiento te hace a ti con esa lectura? Entonces, desde ahí les invitamos a que en el aula de clase podamos proponer a nuestros estudiantes hacer una lectura desde varios espacios, no siempre tiene que ser desde un texto, acá tenemos un texto Yo voy conmigo, pero también podemos llevarlos a hacer un análisis crítico de una canción, ¿cierto? Acá tenemos una canción de reggaetón, o desde un cortometraje, desde una película, ellos pueden hacer un análisis crítico, un pensamiento crítico y allí pueden hacer todos esos análisis, qué dice esta película, qué me está diciendo este texto, qué me está diciendo esta canción, qué quiso decir el autor con esta canción, qué quiso decir el autor con este cortometraje, o también qué me está diciendo esto a mí. ¿Qué me llevo yo de esto, cierto? Podemos también llevarlo a leer imágenes. Imágenes que esta imagen, por ejemplo, es de acá de Colombia y es de lo que vivimos el año pasado en la pandemia, en el tiempo de invierno, donde muchas personas perdieron sus hogares. Los podemos llevar a leer también una caricatura y decirles qué dice ahí, qué me quiso decir el autor con esto y qué te dice a ti esa caricatura. Y desde ahí llevarlos a comprender y a proponer el mundo y a leer de diversas maneras. En este cuarto momento, entonces ya hicimos ese momento de exploración, ya hicimos ese momento de estructuración y ya hicimos este momento de práctica. En este momento de transferencia, nosotros queremos invitarlos a que como institución ustedes se puedan pensar de qué manera podemos implementar y promover el pensamiento crítico. ¿Cuál es la ruta que vamos a seguir para poder llevar a nuestros estudiantes hacia un pensamiento crítico? No solamente desde la lectura, también desde las diferentes áreas del conocimiento, desde las matemáticas, desde las ciencias, desde las educaciones sociales, desde el inglés, aún desde la educación física. ¿Cómo puedo promover yo el pensamiento crítico y qué ruta me voy a diseñar? Nosotros les hemos planteado esta propuesta, pero ustedes como institución, conociendo sus contextos, conociendo la situación que tienen, conociendo el plan de mejoramiento que se han propuesto con la evaluación que se hicieron al principio de año del día E, de la herramienta integrada, pensarnos qué ruta como institución nos vamos a trazar para llevar a nuestras niñas a ese pensamiento crítico y desde ahí queremos que se haga ese momento de transferencia. Queremos entonces cerrar
con esta pregunta: ¿cómo promover el pensamiento crítico en su contexto educativo y a través de la enseñanza del lenguaje y de la integración con las demás áreas del conocimiento? Entonces, que nosotros nos podamos pensar desde ahí, y quiero dejarles pues como ese top de actitudes para desarrollar el pensamiento crítico, y es tener una mente abierta, una mente que nos permita ser curiosos, una mente que nos permita estar interesados por nuevas ideas, tener apertura, tener en segundo lugar una fórmula que nos permita plantearnos preguntas, pero a su vez también resolver problemas, que nos permita ser inquietos, pero es una fórmula que necesitamos definitivamente. Ser inquietos, estar en un sentido abierto. En tercer lugar, infórmate. Infórmate porque aquel que busca, aquel que lee, aquel que descarga información, que realiza entrevistas, que observa, que está analizando, esas personas van a tener un pensamiento crítico. En cuarto lugar, sustenta. No es el sentarse en el punto de no estoy de acuerdo porque sencillamente no, sino que podamos enseñar a ese estudiante a que con la información que tiene tenga una perspectiva y nos pueda hablar con un criterio definido. En quinto lugar, compara. La información en diferentes fuentes puede estar diferente, tergiversada, entonces comparar esa información para poder identificar cuál es la real, cuál es la falsa. En sexto lugar, interpreta. Tenemos que aprender a interpretar esa información que está acumulada, esa información que nos va a dar la información. Séptimo lugar, inferencia. Aprender a sacar conclusiones, a debatir sobre qué relación hay entre una situación y la otra, preguntarnos el porqué de la información. En octavo lugar, generar una postura personal con relación a las conclusiones, generar una postura personal con relación al texto, ¿cierto? En noveno lugar, expresa, comparte con otros tus puntos de vista. Y en décimo lugar, evalúa. Evalúa en forma de preguntas aquellas implicaciones positivas, aquellas implicaciones negativas de tu postura y de la postura de los demás. En ese sentido, queremos darle las gracias por la atención a esta CTS, y que si la aplican en cada una de sus instituciones, van a encontrar que vamos a tener estudiantes que no solamente no van a tragar entero, sino que además nos van a ayudar a proponer una mejor escuela. Feliz día.